Una cosa importante con respecto a niñas y adolescencias es entender que aunque son una amplia proporción de la población mundial, los seguimos tratando como minorías. Consideramos que lo importante no es lo que son ahora, sino el adulto que van a llegar a ser, y por eso hablamos de que los niños y niñas son el futuro. No pensamos en la persona que es ya en este momento. Lo consideramos del ámbito de lo privado. Consideramos que los adultos y los adolescentes sabemos lo que es bueno para ellos y ellas y no les damos una voz. Muchas veces se dice no le enseña a su papá a ser hijos, es como esa idea de que el adulto tiene todo el conocimiento y entonces los desconocemos, no les damos la voz y no los reconocemos como iguales en dignidad. Y lo más, digamos, determinante de todo esto es que los consideramos, se siguen considerando de la propiedad del adulto. Y eso hace que las violencias se exacerben con niños, niñas y adolescentes. Una cosa importante con respecto a violencia, no les voy a dar la definición de violencia, las presentaciones las van a tener, pero una cosa importante cuando hablamos de violencia es, la violencia no es natural. No es cierto que los hombres somos violentos por naturaleza o que los colombianos somos violentos por naturaleza. Lo que pasa es que la violencia se naturaliza. Las personas aprenden a utilizarla como una forma de controlar y ejercer poder sobre otras personas y se acepta por las mismas víctimas como una forma de resolver conflictos, como una forma de comportarse. Hay un estudio de Naciones Unidas sobre violencia contra la niñez que se solicitó por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2005 y que miró la violencia en diferentes ámbitos, no en el ámbito del conflicto, pero en diferentes ámbitos, en otros ámbitos. Y este estudio dijo varias cosas importantes. Algunas formas de violencia son consideradas delitos y otros no, pero todas son vulneración de derecho y todas son inaceptables. La violencia incluye desde comportamientos que llamamos extremos o que todos podemos identificar como extremos, como por ejemplo utilizar un niño o niña adolescente para satisfacerse sexualmente, o por ejemplo quemarle las manos a la niña cuando coge algo que no debe, o meter el niño en la alberca. Esos son los que consideramos extremos, pero también están los moderados, como el coscorrón, la palmada, el pellizco y la humillación cotidiana. Lo que dice el estudio de Naciones Unidas sobre violencia contra la niñez es: la violencia se da en todos los países y en todas las clases sociales. No es un tema ni de países pobres ni de personas pobres. Se da desafortunadamente más en los entornos en donde más protegidos deben estar los niños, niñas y adolescentes, es decir, en su familia, en su escuela, en su comunidad. La casa es el lugar más peligroso para los niños, niñas y adolescentes. Y un aspecto esencial de la violencia es el uso indebido del poder. Entre mejor se respetan los derechos de una persona desde que nace, esa persona mejor aprende a respetar los derechos de los otros seres humanos y a entender la norma y a autorregularse. La violencia sexual es todo acto sexual o tentativa de acto sexual en el que pueden ser también insinuaciones, puede que no haya un contacto físico, pero es todo acto sexual que se hace con otra persona mediante coacción o mediante algún tipo de desbalance de poder o de fuerza. No tiene que ser, puede ser inclusive consentida, pero si hay desbalance de poder, se da violencia sexual. La violencia sexual se da fundamentalmente contra las mujeres y contra las niñas y se da en diferentes contextos. Se da en el ámbito de la familia, se da también como control social sobre el comportamiento de las mujeres, se da en forma de esclavitud doméstica. En diferentes contextos se da la violencia sexual en el ámbito de lo público y de lo privado. Hay varios tipos de violencia sexual. Está el acoso sexual, está el acceso carnal violento o acto sexual violento, está el acceso carnal abusivo o acto sexual abusivo con menor de 14 años
y está la explotación sexual comercial de niñas, niñas y adolescentes, y otro delito es la trata con fines de explotación sexual. Solo para explicarles muy rápidamente, se habla de acceso carnal violento cuando hay lo que llaman violación, cuando hay penetración, pero puede haber muchos actos, lo que les decía, que no implique penetración, inclusive que no implique contacto físico y que genera violencia sexual, como por ejemplo el piropo. El piropo es un tipo de violencia sexual muy naturalizado, pero que realmente es violencia sexual y que es un intolerable. Y están estos mismos delitos, pero cuando son personas menores de 14 años, tienen agravantes. Pero además, cualquier relación sexual con una persona menor de 14 años se considera de por sí abuso, aunque no se pueda demostrar que hay coacción o que hay algún tipo de violencia física, pero por el solo hecho de tener menos de 14 años y de que se genera un desbalance de poder, se considera abuso y eso es lo que llaman abuso sexual. La explotación sexual es la utilización del cuerpo de una persona menor de edad. En este país hablamos de explotación sexual de 0 a 18 años, con fines sexuales o con fines comerciales, es decir, para satisfacerse o para lucrarse por una tercera persona o por diferentes personas. Implica digamos, utilizar a la persona como mercancía a cambio de un pago o de una promesa de pago que puede ser en dinero o en especie. Ustedes van a ver más, la explotación sexual es una violencia tanto física como psicológica, ¿cierto? Y es una de las más graves vulneraciones de los derechos de la niñez. Tal vez es más interesante pensar en qué no es explotación sexual. No es lo mismo que abuso sexual, aunque obviamente toda explotación sexual conlleva un abuso sexual de la persona. No es un trabajo y es importante quitarse de la idea que es un oficio, porque muchas veces hablamos de prostitución y entonces decimos que las niñas se prostituyen y entonces le ponemos la responsabilidad es a las niñas y no al adulto explotador. No se puede justificar como un ejercicio autónomo de la sexualidad. Los adolescentes tienen derecho a su sexualidad, pero el ejercicio de su sexualidad es una cosa y la explotación sexual, violentarlos y utilizarlos como mercancía es un delito y no es un ejercicio autónomo de la sexualidad y no es una libre opción de las niñas y niños. Hay, digamos, algunos asuntos problemáticos que justifican o permiten que no se reconozca la explotación sexual. A veces se cree que las niñas se venden, se muestran y que los hombres caen y entonces se pone la responsabilidad en la niña y eso es equivocado. No importa que parezca una mujer adulta, no importa cómo esté vestida, no importa que sea ella la que busca al hombre, se insinúa, el adulto es el que tiene la responsabilidad de no cometer un delito y de no explotar sexualmente a ninguna niña ni adolescente. No es una opción de las niñas. Muchas personas dicen, no, es que es una forma de ayudarla, es que está en pobreza. No es una forma de ayudarla y obviamente no es responsabilidad de las adolescentes. 3 claridades sobre la explotación sexual. Una es que es un atentado contra la dignidad humana, que ninguna persona puede renunciar a su propia dignidad y que nadie puede consentir su propia explotación. La violencia sexual, pero también la violencia, lo que llaman el maltrato infantil, la violencia física, también la utilización por parte de adultos en diferentes actividades delictivas, explotadoras y riesgosas, se basan todas en la idea de que los niños, niñas y adolescentes son propiedad de los adultos. Tenemos que recordar entonces que siempre la responsabilidad de la violencia, de cualquier tipo de violencia, es del adulto que la ejerce y no hay ninguna actuación por parte del niño, niña, adolescente que la justifique o la tolere. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes hacen parte del desarrollo universal de los derechos humanos, pero para que la dignidad, la igualdad y la libertad que se plantea para todos los seres humanos se concrete,
Se ha visto que es necesario tener unos instrumentos jurídicos para ciertas poblaciones y grupos poblacionales. Por eso hay unos instrumentos sobre derechos de mujer, por eso hay sobre pueblos indígenas y por eso existe la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue promulgada en 1989. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque la etapa de la niñez y la adolescencia, esa etapa de 0 a 18 años, es una etapa en la que todo lo que le pasa a un ser humano es absolutamente determinante para el resto de la vida. Entonces la Convención sobre Derechos del Niño es el primer tratado que agrupa todos los derechos de niñez y adolescencia. Implica una cosa muy importante y es que implica un cambio jerárquico en las relaciones entre niños, niñas, adolescentes y los adultos. Por eso les decía, ya no es lo mismo como nos criaron nuestros papás a como debemos criar a nuestros hijos e hijas, porque no nos dejaríamos operar una apendicitis como la operaban hace 60 años. Ha cambiado la forma de relacionarnos y tenemos que hacerlo diferente. La Convención dice expresamente que no se puede ejercer ningún tipo de abuso, explotación o maltrato contra niños, niñas y adolescentes. La Convención plantea un paradigma que es un cambio de paradigma entre lo que se llamaba la situación irregular a lo que se llama la protección integral. Y es que en el paradigma de la situación irregular se concebía al niño como un objeto de medidas de tutelaje, ¿sí? Se le veía solo cuando era problema y se hablaba de menor infractor, de menor trabajador, de menor de la calle. Y en el paradigma de la protección jurídica integral se le ve como un actor, como un ciudadano del presente con todas sus potencialidades y con unos derechos exigibles ante el Estado. Es el Estado el que tiene que garantizar los derechos del niño, niña o adolescente. La Convención trae una categoría, trae unos derechos que se han categorizado en derechos de supervivencia, lo que es la vida, la salud, en derechos de desarrollo, donde está la educación, la recreación, en derechos de participación y en derechos de protección, y es el derecho a ser protegido contra toda forma de abuso, de explotación, de vulneración. Y trae unos principios que después vamos a mencionar un poquito, pero son el interés superior del niño, la no discriminación, la participación y la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es interesante porque lo que dice es: los derechos del niño son exigibles ante el Estado, pero la familia y la sociedad entran todos juntos a garantizar ese ejercicio de derechos. La Convención tiene unos instrumentos adicionales que se llaman protocolos facultativos. Hay un protocolo sobre los niños afectados por conflictos armados, niños y niñas afectados por conflictos armados. Hay otro protocolo sobre comunicaciones, sobre la posibilidad de llevar casos individuales, que es el último y ese no ha sido ratificado por Colombia, pero el de niños en conflicto armado sí. Y el otro protocolo es el protocolo sobre venta, prostitución infantil y utilización de niños en pornografía, que también está ratificado por el Estado colombiano. Se utiliza ahí la palabra prostitución infantil porque el protocolo es de principios del 2000, pero ya se ha planteado mucho no usar la palabra prostitución infantil porque pareciera que es algo que el niño o la niña hace y no que le hacen. Entonces es mejor hablar claramente de explotación sexual para que quede claro que es algo de lo que es víctima. Igual se está haciendo una invitación a no hablar de pornografía infantil porque ya está muy naturalizada, sino hablar de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y esto puede ser en el físico o en línea también. El protocolo tiene varios artículos, pero lo que plantea fundamentalmente es que hay que proteger en todas las fases del proceso penal los intereses de las víctimas cuando los niños y adolescentes son víctimas de delitos, que es importante mirar las necesidades especiales tanto cuando son víctimas como cuando son testigos, proteger debidamente su intimidad, establecer los mecanismos para poder realmente recibir el testimonio, de evitar demoras innecesarias. Una cosa importante que dice el protocolo es que cuando hay dudas sobre la edad se debe presumir que es menor de edad. La Convención sobre Derechos del Niño estableció un comité
que está conformado por expertos internacionales de diferentes países. En las últimas observaciones del Comité de Derechos del Niño al Estado colombiano, que se hicieron en 2015, el comité dice que valora el hecho de que haya legislación acorde con la convención, como es el Código de Infancia y Adolescencia de 2006, valora que en el 2009 se promulgaron unas leyes que tipifican adecuadamente la explotación sexual hasta los 18 años, porque antes no estaba tipificada hasta los 18, sino que había que judicializar solo por abuso sexual cuando eran menores de 14 y había ese vacío hasta los 18. Tipifica adecuadamente la tenencia de pornografía. Antes había que demostrar que la persona la estaba distribuyendo, comercializando, ahora es delito solo la tenencia. Tiene un delito interesante que es la demanda de explotación sexual, es decir, no se tiene que consumar el acto, con el solo hecho de solicitarlo ya se da el delito. Toda esta legislación internacional se complementa también con legislación nacional y tenemos el Código de Infancia y Adolescencia. Desde que se ratificó la convención había reto del Estado de adaptar la legislación interna sobre infancia y adolescencia a la convención, y eso se logró muchos años después de ratificar la convención en el 2006. Y el código plantea el derecho a la integridad, plantea que ningún niño puede ser víctima de ningún tipo de violencia, trae un artículo sobre los derechos de protección a ser protegidos contra, y ahí se menciona la explotación sexual, la violencia sexual, el maltrato, todo tipo de violencia, también otros tipos de explotación económica. Todo este panorama, digamos, desde la normativa internacional hasta el tema de la legislación nacional, lo compartimos para que ustedes tengan, digamos, el mapa de los instrumentos que existen, para proteger a los niños, niñas y adolescentes, para garantizar sus derechos. Pero realmente todos estos instrumentos son una herramienta, pero la herramienta no va a dar resultados hasta que no haya realmente un cambio en las familias, en las instituciones educativas, en la comunidad, en la que empiecen a ver a sus niños, niñas y adolescentes como sujetos, empiecen a reconocer su aporte en el desarrollo comunitario y social. Y yo espero que este marco también sea una entrada para reflexionar sobre el tema tan grave como es la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y la trata con fines de explotación sexual, que es un delito diferente, es decir, son dos delitos y que son graves vulneraciones y que parten, insisto en eso para terminar, parten de esa misma concepción de que el niño, niña, adolescente está ahí y que podemos disponer de su cuerpo y de su voluntad.